estar aquí presentes y saludamos también a nuestras compañeras y compañeros que nos siguen a través de las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. El día de hoy nos congregamos para debatir un tema bien importante que se refiere al tema de la reforma del Poder Judicial y que le toca a la parte de las mujeres. En el marco del debate público para conocer, debatir y reflexionar la iniciativa de reforma al Poder Judicial, desde el Instituto de Formación Política de Morena, llevaremos a este foro denominado Mujeres y Reforma al Poder Judicial, perenne justicia efectiva para todas, todos y todes. Les voy a presentar a nuestra compañera Natalia Aguiluz, que va a ser nuestra compañera moderadora. Ella es Natalia, nuestra querida compañera, es doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, maestra en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco, diplomada en Historia, Pensamiento y Problemáticas Contemporáneas de América Latina por CAMENA UACM y licenciada en Artes Plásticas por La Esmeralda. Natalia es militante, fundadora de Morena, integrante de la colectiva Mujeres Morena República y actualmente colabora en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena en el Programa Integral de Género. Para continuar, queremos dar un agradecimiento muy solidario y muy fraterno a las compañeras y compañeros que hicieron posible que estuviéramos aquí y que nos dieron pues una gran bienvenida. Le queremos agradecer a María Antonieta Pérez Orozco, que es la directora ejecutiva de Cultura de la Alcaldía Iztapalapa, y también nos piden que extendamos un agradecimiento al alcalde, arquitecto Raúl Basulto Liviano, y a la directora de las Utopías, que es la compañera Lía Membrillo. Y también le queremos agradecer al compañero Kelmiro, que fue el que nos estuvo apoyando muy fraternamente, y a la compañera Lucero Bárcenas, que fue la que nos dio el tour en la exposición de Maternar. Bueno, sin más, les dejo la palabra, compañeras. Un aplauso para Itati Moreno. Gracias, Itati. Pues un gusto estar con ustedes, compañeros, compañeros, esta mañana, en este lugar tan importante, ¿no? En este lugar en el que nos hace pensar en que las utopías realmente son realizables con todo el esfuerzo de nuestra lucha colectiva. Vamos avanzando en este proceso y tenemos aquí pues muchas cosas que celebrar, pero también muchas cosas que seguir transformando, ¿no? En la cuarta transformación hemos logrado avanzar en recuperar derechos, en generar bienestar, pero todavía tenemos un gran pendiente, tenemos arrastrando desde hace varios años pues esta violencia, estas violencias, esta injusticia que se sigue perpetuando. Entonces, este tema que vamos a ver hoy es muy importante porque si bien el 2 de junio tuvimos esta gran victoria en donde seguimos en este país diciendo adiós al neoliberalismo, esa fase del capitalismo, la fase más salvaje del capitalismo, y estamos en este país de pie, estamos luchando por transformar todo esto, pues queremos a tener a nuestra primera mujer presidenta, pues definitivamente tenemos un problema de justicia muy fuerte todavía, y esta reforma en la que se está presentando es una de las 20 reformas que presentó el presidente López Obrador y también la doctora Claudia Sheinbaum, 4 reformas más que van a estar en discusión, pero esta del Poder Judicial es la reforma más importante, la piedra angular para que podamos seguir avanzando en este proceso. Y de eso vamos a hablar hoy. Y tenemos grandes invitadas, grandes compañeras ponentes, que son mujeres comprometidas, transformadoras en sus ámbitos, y que tenemos un gusto enorme de que hayan aceptado participar para compartir con todas nosotras, nosotros y nosotros sus reflexiones, sus propuestas, sus exigencias también. Entonces, tenemos aquí, nos acompaña el día de hoy Rosa Cantú, nos acompaña también Guadalupe Juárez, Lupita Juárez, desde aquí de Lupita Juárez, Nemari Burgos, Teresa Rodríguez de la Vega y Arisa Ortiz Quintero. Un gran aplauso
Y pues conoceremos ahora, no se les comento cómo va a estar la dinámica que vamos a seguir. La dinámica consiste en que primero vamos a darle la palabra a cada uno de ellos hasta por 10 minutos para que nos comenten qué piensan de esta reforma del Poder Judicial, qué falta, realmente sí va a llevar a ser efectiva justicia para las mujeres, para todas, todos y todas, cuáles son sus reflexiones. Entonces vamos a escuchar a cada una de ellas y posteriormente vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas que tendrá aproximadamente la duración de media hora y después pues concluiremos nuestra sesión. Entonces agradecemos muchísimo su presencia y vamos a iniciar dándole la palabra a la compañera Luisa Cantú. Y le voy a leer una pequeña semblanza porque pues tiene una gran trayectoria en la compañera, pero vamos a hacerlo de manera breve, ¿no? Ella es originaria de Monterrey, es periodista en medios públicos y privados de televisión, ha participado en diferentes programas en radio y prensa, es luchadora social, columnista y escritora. Es periodista por la Universidad de Periodismo Carlos Septién, especialista en periodismo científico y político, también tiene estudios de investigación y data en el Centro de Investigación y Docencia de Ciencias Económicas del CIDE. Es coautora del libro Ayotzinapa, La travesía de las tortugas, y ha participado en varios espacios, también pues, en debates, ¿verdad? Y ahora es una analista muy interesante, siempre tiene algo muy provechoso que compartirles y hacerles reflexionar a todas y todos. Entonces vamos a darle la palabra a la compañera Luisa Cantú. Voy para allá con el micrófono. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, especialmente a mi santa madre que está con esos niños que se escuchan gritando para que yo pueda estar aquí. Pues primero felicitar muchísimo esta iniciativa y la organización de este foro, porque algo que habíamos dicho, creo, muchas mujeres que están muy interesadas en la discusión de esta reforma es que faltaba el espacio específico para hablar desde el impacto diferencial de lo que tiene el sistema de justicia en las mujeres. Entonces, aunque creo que discutir en su amplitud la reforma o las posibilidades de reforma es muy importante, creo que hacerlo con la mirada feminista o desde el impacto que tiene específicamente cada etapa del sistema de justicia en las mujeres es algo que necesitamos hacer. Y además es muy simbólico y muy breve que sea aquí porque, ahora el sistema de justicia que tenemos actualmente está generando también una crisis de cuidados. Entonces, estar aquí hablando de cómo se van en estos temas es muy virtuoso para mí, le agradezco infinitamente. Quise decir que creo que hay un saque de reforma que está enfocado mayoritariamente en los principios, en la gran parte que es la Constitución, y que posteriormente, como saben, veremos ya la ley orgánica del Poder Judicial, y eso me dará todos los detalles. Y creo que eso es muy importante. Pero independientemente de las reglas y de los trámites, las fechas, los tiempos de campaña, en caso de que pase la reforma como está y de cómo vamos a elegir a jueces, magistrados, creo que justamente lo que hay que discutir es el gran principio, si lo que entendemos como sistema de justicia realmente está cumpliendo su cometido. Ahorita solo está en discusión la parte del Poder Judicial. Hay una parte previa, digamos, de procuración de justicia y no solo de impartición de justicia, que se está planteando en discutir en uno de los foros, el de procuración, pero creo que no con el espacio necesario que requiere. Y yo quería poner sobre la mesa algunos datos que desde el periodismo me he encontrado. Las mujeres tenemos una relación, como bien saben, muy distinta con todas las etapas del sistema de justicia. Para nosotras el contacto mayoritariamente con la policía en cualquiera de sus cuerpos es distinto que para los hombres. Para nosotras los motivos de sentencia, por ejemplo, con el Poder Judicial son a veces distintos que para los hombres. Es decir, todas y todos estamos sujetos a las mismas irregularidades, pero las mujeres tenemos ciertas capas específicas. Hablando, por ejemplo, de el tema de policía, si algún día tenemos un conflicto con la ley, en las detenciones las mujeres somos 5 veces más torturadas y violentadas sexualmente que los hombres. Nos amenazan 3 veces más con que le dan
enseñando a nuestras hijas o hijos que a los hombres, y muchas veces eso, como en varios casos mediáticos recientes que deberíamos utilizar, se utiliza para generar una falsa confesión y que eso finalmente termine con las mujeres en prisión. Y más que la parte legal que se puede abordaremos acá, y que yo no quisiera hablar de esa de la avenida abogadil, pero sí de la parte que me ha tocado reportear justo posterior a lo judicial. Después de que las mujeres tienen alguna acusación y en su caso sentencia, o cuando no hay sentencia todavía entran en contacto con el sistema penitenciario, también hay un impacto diferenciado muy importante. Y cuando los hombres lo hacen, el impacto también es para las mujeres. Es decir, cuando una mujer o un hombre entran a prisión preventiva, las mujeres tienen un impacto porque sus hijas e hijos se quedan afuera, alguien les tiene que cuidar, normalmente son las abuelas, los hombres lo mismo. Las mujeres adentro tienen que lidiar a veces con no poder tener una gestión menstrual digna o una lactancia digna, es decir, en todas las etapas podemos encontrar cosas que nos afectan diferenciadamente a las mujeres. Pero quisiera enfocarme en esta última parte, la del sistema penitenciario, porque cuando uno piensa para qué tenemos un sistema de justicia, cuál es la pena máxima, digamos, que tenemos para resolver nuestros conflictos con la sociedad, es esa, ¿no? Lo peor que hacemos es mandar a alguien a un centro de reinserción social. Y la verdad es que hablando específicamente del caso de las mujeres, no está resolviendo absolutamente nada y está generando mucha más violencia de la que se supone que tendría que resolver. Las mujeres tienen, por lo menos por ejemplo aquí en la Ciudad de México, 80% de dependientes económicos, ¿no? Esas niñas y esos niños van a crecer sin el derecho a crecer en familia. Esas mujeres que tienen, o hombres, pero mayoritariamente son mujeres que tienen que cuidarles y que ahora tienen esa responsabilidad extra, van a deteriorar su salud, van a tener términos débiles, muchas veces van a tener que viajar grandes distancias para poder seguir viendo a sus familiares, porque no necesariamente cuando alguien va a un centro de reinserción está cerquita de su hogar. Entonces, el resultado es, no está bien de reinserción social, no se está restaurando la supuesta pena, porque la mitad de las mujeres no tienen sentencias, son globalmente inocentes, y aún cuando hay sentencias no necesariamente eso los hace culpables. Y aún cuando son culpables, quizá también son víctimas. Entonces, como que tenemos que pensar con este impacto diferenciado de género, si esto que estamos planteando para resolver nuestros problemas socialmente no está más bien rompiendo las familias de las que plantea sanar. Y creo que es una conversación que se está teniendo desde muchos sectores y que tendremos que incluir forzosamente cuando hablamos del Poder Judicial, porque al final, para que sentencia, pero pues hablamos obviamente del sistema penal, que creo que es el que, con lo que genera más conversación. Entonces, creo que como que poner estos datos y poner estas historias cuando hablamos de un sistema de justicia es muy importante. No importa como todos los candados o todas las reglas que ahora vamos a discutir para poner a jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras, ministros, creo que lo que teníamos que discutir es cómo ellas y ellos tienen que llegar y cambiar nuestra forma estructural de funcionar. No sabemos si van a hacer campañas, no sabemos si va a haber una serie de filtros que finalmente les lleven a esta parte de ser propuestos 10, pero los poderes, todo eso es como una propuesta aquí que ahorita se está discutiendo, pero yo creería que tiene que ser muy importante que se tengan candados interseccionales, digamos, para que resuelvan específicamente estas problemáticas que nos están atendiendo a las mujeres. Y eso, como el último punto solo quisiera decir que ojalá veamos el Poder Judicial también contando su experiencia, juzgando sin perspectiva de género, porque creo que reciben capacitaciones, creo que todo el tiempo hablan de que hay una paridad súper importante y que me deben relatar, pero uno sigue encontrándose con casos donde el juez le dice a la madre a una mujer con base en eso de la sentencia, pero haber dado tu partes, ¿no? Entonces, perdón que me enfoque en el sistema penal, pero insisto que creo que es con el que genera más impacto. Todas y todos crecimos bajo esta enseñanza patriarcal, y creo que las jueces y las jueces y los jueces no necesariamente tienen que rendirle cuentas a nadie por estas decisiones que toman a su interpretación. Entonces también, ¿cómo vamos a asegurarnos de que esa capacitación en la que se está intentando y en la que se está invirtiendo finalmente se traduzca en sentencias? Y si esas sentencias son peleables desde el área de la perspectiva de género, ¿qué herramientas van a tener las familias y la sociedad justamente para que eso sea un argumento? Hay varios casos que han llegado a la Suprema Corte para generar precedentes, es decir, casos que eran casos que estaban en la última parte, digamos, en un amparo, y que justamente lo que argumentaron es que en todos los procesos anteriores se les había
tratados distintos con razón de género, ¿no? Que se les había o juzgado o maltratado o violado el debido proceso por ser mujeres. Y la Corte lo está discutiendo, tendría que también entrarle desde ahí, pero es una discusión que en este momento por lo menos está frenada de otras prioridades que han decidido. Pero entonces como que se congela el tema, no le entra de fondo, y creo que normalmente no importa quién llegue, si no nos aseguramos de que tenga que rendir cuentas también desde este lado. No sé si me fue muchísimas veces, son como varios puntos que dejaría para iniciar la conversación. Creo que me pasé un poco. Tenemos que llegar por acá. Gracias. Muchas gracias, compañera. Gracias. Bien, pues ahora vamos a escuchar lo que nos va a decir la compañera Milay. Mi pronunciación de su nombre para empezar no fue la indicada, pero es Milay Burgos Matamoros, que es mujer cubana, investigadora y fiel representante de la lucha por los derechos de las mujeres, pueblos y comunidades. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, tiene posgrados por la UNAM en Derecho y Estudios Latinoamericanos, es profesora investigadora de tiempo completo en la Academia de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, imparte clases de posgrado en Derechos Humanos, ha coordinado diferentes grupos de investigación académicos desde hace más de 10 años para la aplicación práctica del derecho con acompañamiento a movimientos sociales. Entonces, bueno, dentro de su amplia trayectoria, resaltamos esos puntos y le damos la palabra. Muchas gracias, Milay. Gracias, Natalia. El tema de Milay es Argentina, ¿no? Yo. Gracias por la invitación al Instituto, a Itati, la organización por acá. Y es un gusto estar con las compañeras hoy compartiendo este espacio. Y bueno, no es algo que comienza, sino es algo que ya está en curso de todo este debate sobre la reforma judicial. Y es un gusto estar en la Utopía de Libertad. No había tenido la oportunidad de venir y es una maravilla esto. Ojalá tenemos la ciudad y el país de foros así como este, no solo este foro, sino los espacios en general, ¿no? Bueno, yo voy a hablar un poquito más general de estos temas, de reflexiones que hemos venido también haciendo en colectivo desde el derecho, porque trabajan en el pensamiento jurídico crítico. No vamos a hablar de cosas técnicas, tan técnicas, ¿no? Porque el derecho es muy aburrido, además. No digo yo que soy abogada. Pero lo tenemos que usar, tenemos que es un instrumento que tenemos que conocer hasta cierto punto y usarlo en función también de la transformación social y en función de nuestras luchas. Y hay que entender un poco, porque evidentemente se habla de todo lo que pasa en México, en el Poder Judicial, y es válido, ¿no? Todo el proceso, pero no es el Poder Judicial mexicano tiene sus raíces en el Poder Judicial que se configuró del sistema liberal capitalista a partir del sistema liberal capitalista tuvo un nacimiento en el siglo XIX, aunque todo el capitalismo en sí es del siglo XVI. Pero yo lo que quiero enfatizar es que los poderes judiciales y la naturaleza histórica, política y jurídica es una naturaleza histórica, política y jurídica elitista, clasista, racista, patriarcal. No es solamente un problema de funcionamiento, es un problema de su naturaleza y su constitución, cómo se construyó. El Poder Judicial mexicano es heredero del Poder Judicial estadounidense, que es el que configura esta noción de que el Poder Judicial es el único o el dado para interpretar la Constitución y decir la última palabra sobre la Constitución. Este concepto que se llama supremacía constitucional, que es una cosa que abstracta, pero que en buena lid lo que pasa con este ámbito y este punto específicamente, que uno dice, no, el derecho resuelve conflictos de intereses. No, el derecho no resuelve conflictos de intereses. El derecho es un instrumento también de dominación, como también lo puede ser de transformación. Y en ese instrumento de dominación hay ideología, hay poder, hay elitismos, hay clasismo, hay relaciones de poder en muchos aspectos, patriarcales, etcétera. Y en ese sentido, ese poder judicial, cuando tú le das esa función de ser el supremo poder que va a decir la última palabra sobre la Constitución, lo que hizo fue configurar una idea de contramayoría.
El Poder Judicial, su naturaleza es contramayoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que va contra el Poder Ejecutivo y contra los poderes legislativos, que son los mayoritarios. En este caso, el Ejecutivo es mayoritario en México porque se elige directamente al presidente. ¿Y qué son las mayorías? Pues que nosotros somos los que elegimos como ciudadanía a esos dos poderes. Entonces, lo que ellos decidan, el Poder Judicial tiene la prerrogativa de decir, no, lo que tú estás haciendo va contra la Constitución. Esa es la famosa naturaleza política histórica del Poder Judicial, que no nació en México, nace en Estados Unidos en 1803, con un caso muy famoso, se llama Marbury Mason, y que México, como todos los países de América Latina, excepto, bueno, excepción, y eso ahorita voy a hablar un poquito de América Latina, pero esa naturaleza se ha copiado en casi todos los sistemas, es decir, que tienen poderes judiciales de esta naturaleza, casi todos, y tiene como naturaleza ir contra las decisiones y las mayorías. Entonces tú dices, bueno, no, pero defienden los derechos humanos, por eso va contra las mayorías. No, perdón, si defendiera los derechos humanos, es lo que haces constantemente, que como hace hoy el Poder Judicial, que es defender derechos patrimoniales que no son derechos humanos. Por ejemplo, una de las decisiones más importantes que ha tomado el Poder Judicial, hay muchos escándalos, ¿no? De la Suprema Corte, de la presidenta, pero hay una serie de decisiones que están muy veladas, que se están dando constantemente, que es favorecer los derechos de propiedad de patrimoniales como bajo el principio de la libertad de competencia económica. La libertad de competencia económica está por encima de cualquier derecho humano. Y esto fue lo que usaron, por ejemplo, contra la ley de la industria eléctrica, contra la ley de hidrocarburos, y es el argumento que están usando todo el tiempo para parar cualquier proceso que el Estado quiera dominar los recursos fundamentales de la nación. ¿Para qué? Para generar realmente una riqueza a favor de los derechos humanos, los derechos de las mayorías, ¿no? Entonces, realmente están defendiendo a las minorías, que quieren ser las minorías, las oligarquías, evidentemente. Entonces, no solo es un tema de funcionamiento, sino también de naturaleza histórica política. En esa naturaleza histórica política hay otro elemento. Una cosa es la interpretación constitucional y el segundo elemento es el proceso de designación. No es un poder elegido nunca, en casi ningún país. No es elegido porque tiene que ser designado, porque tiene en sí la meritocracia, el tema de la carrera judicial. Eso que ahora cuando le ven en los foros es algo así como una letanía de la carrera judicial. A ver, entendemos que evidentemente tienen que ser abogados, han estudiado derechos, entienden cuestiones técnicas, pero no es la única forma. Hay experiencias en el mundo de tribunales con jueces griegos, que son personas que no han estudiado derecho y coadyuvan en la justicia. Eso podría ser una propuesta que no ha salido todavía, es muy importante. Pero bueno, es el tema de la meritocracia, el tema de que estudiaste derecho, pero ¿quiénes llegan a los poderes judiciales realmente? Y eso no es México. Se ha demostrado que es un tema de meritocracia vinculado a tu acceso ¿a dónde? A las grandes universidades, a posgrado en México, a posgrado fuera de México, del extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Y hoy por hoy, esto se demuestra, y es impresionante, como si ustedes ven el catálogo de capacitación del Poder Judicial, lo hace a Estados Unidos, a México. Entonces, bueno, ¿esto qué? Nada. Pero se hasta tienen un sistema jurídico diferente al nuestro, ¿no? Hay un artículo muy interesante de un académico gringo, crítico, Don Antonio, que tiene un artículo, que es un artículo como, vamos a decir, el principal artículo que se expone incluso en todas las clases de derecho, que somos críticos, evidentemente, que se llama La educación legal como educación para la jerarquía. Realmente, él lo que hace una crítica al sistema universitario estadounidense de cómo realmente los estudiantes los estudian a analizar casos, argumentar, a racionalmente decir esto debe ser así, pero nunca a la justicia, nunca justicia. Entonces eso es lo mismo, lo que importa es que tú argumentes bien el caso. Eso también está pasando en México, ¿no? En todos los procesos educacionales y del derecho. Entonces, bueno, para ir cerrando y para no tomar mucho más tiempo, el problema del Poder Judicial es de naturaleza histórica, política y jurídica, de esta función que tiene como poder contramayoritario, de la designación, de la forma de designación y conformación del sistema judicial, que es meritocrático, jerárquico y por tanto es elitista y clasista, porque ¿quiénes pueden acceder realmente al Poder Judicial? No quiere decir que todo el mundo no haya accedido, incluso habiendo estudiado en la universidad pública. El tema es también que internamente después se genera todo un sistema de jerarquías y de meritocracias internas, no solo desde afuera, para entrar, sino internamente, que es muy poco probable que si tú no tienes
contactos políticos, espacios políticos, nunca vas a poder llegar ni a ser magistrado, ni a estar en la Suprema Corte, ni mucho menos. Y entonces esto contrasta, y aquí es donde tenemos que pensar un poco qué vamos a hacer nosotros acá. Yo creo que la elección, claro que es válida, habrá que discutir el proceso, cómo se hace exactamente, que bueno. Pero hay una de las propuestas, y es algo que no he visto tanto, o sí se ha dicho, pero un poco, es el tema de la integración de jueces legos. ¿Qué es un juez lego? Una persona que no ha estudiado Derecho. Una persona que no tiene por qué estudiar el Derecho. Y una persona que no tiene por qué estudiar nada en la vida, si no quiere. Y que tenga, o sea, que sea una persona con sentido común, con honorabilidad, que por supuesto, honorabilidad, por supuesto me refiero a un tema ético, político, de liberación, de transformación social, lo que querramos, pero que sea seleccionado también en estos procesos y que sea parte de tribunales siempre colegiados. ¿Por qué? Porque el tribunal individual, la persona individual como juez no solo es vertical, es autocrático, es de un poder tremendo, sino que siempre haga colegiaturas, 3, siempre las colegiaturas tienen que ser impares, 3, 5, etcétera, y que haya jueces legos. Esto ha existido en varios sistemas jurídicos y esto puede dar otro tono a la hora de la discusión de los problemas judiciales que nos aquejan. El Poder Judicial mexicano tiene muchos otros problemas de burocracia, corrupción, nepotismo interno, muchísimas cosas que conocemos. Yo lo que quiero terminar es con esto. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que es muy relevante esta discusión y creo que es muy importante que no solo sea relevante, estemos en la discusión, sino que estemos con el problema en el centro y hacia adelante a lo que venga y como sea de la transformación del Poder Judicial. ¿Por qué? Los países de América Latina en los años 2000 tuvieron estos gobiernos progresistas latinoamericanos, que algunos se mantienen, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, y los que no tocaron los poderes judiciales, los que no tocaron las estructuras del sistema, todavía les va a ser después. Estamos hablando de Brasil, de Ecuador. Ecuador es una gran constitución, pero no tocó la estructura sistémica de la administración pública y de los poderes. Y estamos hablando de Brasil, de Argentina y de Ecuador. ¿Dónde están hoy compañeros y compañeras que estuvieron en esos gobiernos? Incluso hay gente presa en Ecuador, sometidos al lawfare. ¿Por qué? Porque los poderes judiciales tienen esa función, justamente de frenar todo lo que sea un progresismo por su carácter contradictorio, por su carácter antidemocrático. Que nosotros tengamos esto es fundamental porque lo que tenemos que cambiar es su carácter contradictorio y su carácter antidemocrático, elitista, clasista y patriarcal. Y yo creo que ahí es donde hay que centrar también la discusión, más allá de todos los procesos y las formas en las cuales iremos discutiendo, iremos aprobando y por mayoría iremos también haciendo la transformación, le guste o no, a los contramajoritarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Miley. Yo creo que tenemos ya como 2 elementos muy importantes, ¿no? Ver esta desigualdad en la toma de decisiones con un carácter patriarcal, clasista, racista, y lo que nos dice Miley, me parece decirles que esta reforma es la piedra angular, porque es la que nos va a permitir seguir avanzando en el proceso de transformación y que el Poder Judicial no sea un dique que siempre esté obstruyendo a avanzar hacia un estado de bienestar. Entonces, vamos ahora a escuchar a la maestra Larisa Ortiz Quintero. Ella es una mujer náhuatl del sur del estado de Puebla, nieta de indígenas campesinos e hija de inmigrantes en la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Derecho Procesal, Penal, Acusatorio, cuenta con estudios de especialidad, maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y ha cursado diversos diplomados. Cuenta con una amplia trayectoria social, académica y de servicio público de 25 años. Es especialista en derechos humanos, género, interculturalidad, pueblos indígenas, derecho penal, agrario y derecho administrativo. Ha desempeñado diversos cargos públicos, entre los más recientes fue asesora para la redacción del capítulo indígena para la primera Constitución Política de la Ciudad de México. Fue la primera secretaria de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes del gobierno de la Ciudad de México en el gabinete de la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
nuestra próxima presidenta. Y aplauso. Y bueno, también ella en 2020 fue nombrada por la jefa de gobierno y ratificada por el Congreso de la Ciudad de México como la primera mujer indígena magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Un aplauso. El 15 de diciembre de 2023 fue electa presidenta del mismo Tribunal Superior Agrario, destacando su trayectoria, pero sobre todo su identidad como mujer indígena, su lucha y su profesionalismo y su compromiso con la justicia. Entonces vamos a escuchar a la compañera y le damos el micrófono. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Pues bienvenidos a todos, apenas a todos. Agradezco muchísimo este espacio de diálogo, de encuentro. Coincido con las compañeras que pues requiere de estos espacios para tratar por lo menos de dibujar algunas líneas que atraviesan este tema tan importante que es la justicia en nuestro país. Tiene muchas aristas, pero bueno, ahora quisiera concretarme a 2, 3 ejes importantes. Quisiera decirles que en estos 10 minutos que nos han otorgado, quisiera abordar no solamente el tema de la reforma al Poder Judicial, sino también a otra de las importantes iniciativas que me parece que son fundamentales en nuestro país y que también fue presentada el 5 de febrero pasado por el presidente de la República, el licenciado Daniel López Obrador, que es la iniciativa en materia indígena. Y lo comento así porque me parece que uno de los temas que no deberían de olvidarse también en este proceso de revisión de la justicia en México y particularmente el Poder Judicial Federal, pues es un tema transversal, así como también hemos hablado ahora ya de la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género, la perspectiva intercultural sí o sí tiene que estar ahí. ¿Y por qué? Porque simplemente hablar de justicia para las mujeres no es lo mismo para las mujeres indígenas que para las mujeres no indígenas, o para las mujeres con discapacidad o con las mujeres, no sé, extranjeras, etcétera, ¿verdad? Y si consideramos la interseccionalidad, bueno, la justicia tendría que ser mucho más sensible que a lo que estamos acostumbrados. Entonces, también quisiera compartirles estos pensamientos a voz alzada desde mi identidad como mujer indígena. Me gustó mucho las participaciones anteriores y ahora que Milay estaba comentando este tema del uso alternativo del derecho o también de la crítica al derecho mismo, justo me hizo recordar mi propia trayectoria como estudiante de derecho y luego pues hasta ahora que actualmente gracias a la postulación que me hizo el presidente de la República ante el Senado para ser magistrada agraria, ahora estoy en el Tribunal Superior Agrario. Lo que he tenido que pasar por este lapso y recordaba que cuando pasé por la universidad en la Facultad de Derecho en la UNAM, en Ciudad Universitaria, pues justo desde ahí uno se empieza a dar cuenta cómo este sistema está formado, construido, con estas posiciones racistas, clasistas, elitistas. Decirles que bueno, yo terminé hace más de 30 años la carrera, pero cuando yo estudié ahí, yo iba a la universidad con guaraches y trenzas. Y bueno, pues obviamente que tuvimos ahí muchísimos conflictos para empezar con los y las maestras, las famosas vacas y toros sagrados, ¿no? Que desde ahí te van tipificando cómo tienes que ir vestida, cómo tienes que hablar, cómo tienes que dirigirte, las clases de oratoria. Y claro que yo tuve estas situaciones de discriminación. Me acuerdo de un profesor, que no voy a decir el nombre, porque se le va a caer todo el título de vaca y toro sagrado al mismo tiempo, pero que tuvo el atrevimiento de sacarnos a varios alumnos por nuestra forma de vestir,
porque unos iban con cabello largo, otros iban de pants, yo iba de guaraches, etcétera. Y también la fortuna de presumir que soy de estas generaciones. Fuimos compañeras, la ministra Lenia Batres, Martí Batres, muchas compañeras y compañeros que están ahora en el Poder Judicial en diferentes fueros. Y en esa generación tuvimos el valor de enfrentarnos a los maestros y decirles, a ver, aquí venimos a aprender, y a ver, no vamos a aprender todos, tú desde allá y yo desde acá, y este tipo de espacios los vamos a tener que transformar, porque también desde ahí hay que criticar cómo están los procesos de enseñanza de los que sabemos acá y los que no saben de aquel lado, ¿no? Entonces, lo retamos al maestro y le dijimos, a ver, no le vamos a salir por nuestra vestimenta, más bien nos vamos a quedar. Y él decía, no, pero es que yo en mis grupos en este entonces eran de 120 compañeros por salón, compañeros, compañeras, y dijo, en mi grupo acá no pasan de 20, ¿no? Y entonces le hicimos el reto y le dijimos, pues nos hagas examen y nosotros vamos a entrar aquí por examen, ¿no? Y entonces nos hizo examen a los 120 y tuve la fortuna junto con otros compañeros de quedar en esos 20. Y desde entonces dijimos, necesitamos ir realmente cuestionando cómo, no solamente cómo se construye el derecho en México con toda esta trayectoria occidental romana, y yo con esta formación indígena decía, ¿y cuándo vamos a hablar del derecho indígena? ¿Y cuándo vamos a hablar de cómo se imparte la justicia? Bueno, terminé la carrera y nunca jamás escuché hablar ni de los pueblos, menos de la justicia y las justicias que se cometen ahí, o cómo se imparte justicia por las autoridades indígenas. Hoy, 30 y tantos años después, tengo la fortuna de decir que soy maestra de esa facultad, de la materia obligatoria hoy de formación de derecho indígena. Pero todo lo que hemos tenido que avanzar, y claro que el tema que hoy nos convoca es un tema fundamental porque nos ha tocado desde nuestra propia experiencia ver cómo se imparte justicia penal a la población indígena, sin intérpretes, sin entender sus culturas, sin entender las idiosincrasias. Y hoy que estoy en el Tribunal Agrario, ni siquiera se imaginan los y las magistradas agrarias que cuando tienen un asunto agrario, detrás de ese núcleo agrario hay población indígena. Nunca prácticamente nombran intérpretes. Esa es la justicia que tenemos. Eso es lo que nos estamos planteando hoy con esta iniciativa, y es una de las dos grandes preguntas. Una es, ¿qué tipo de justicia tenemos en México? Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de justicia queremos en México? Y sí creo que tenemos que visualizar y fortalecer las perspectivas, por supuesto, como ya dije hace rato, la de derechos humanos, por supuesto la de género, y aquí las compañeras seguramente van a abordar todavía mucho más, pero es que sí coincido plenamente con lo que acaba de compartir la compañera, que tenemos que irnos hasta las raíces. No solamente es un tema de cómo vamos a elegir ahora los y las juezas, las y los ministros, etcétera. Sí, por supuesto que nosotros en el Movimiento Indígena Nacional sí estamos proponiendo que para ir rompiendo parte de estos sistemas elitistas, es que sí tendría que haber hombres y mujeres indígenas preparados, por supuesto, en todos los niveles del poder o de los poderes judiciales. ¿Cuántos jueces indígenas o juezas indígenas hay? ¿Cuántos magistrados o magistradas sabemos? Contados con los dedos de las dos manos, y nos sobran dedos. Y no es porque tengan que estar necesariamente las diferentes identidades ahí representadas, porque no es un tema de representación. El tema es cómo se imparte justicia otra vez a población indígena cuando no entiendes de qué estamos hablando, cuando hay un tema de por medio cultural, y que eso te hace la gran diferencia entre que una persona, sea hombre o sea mujer, esté liberada o se tenga ahí en la cárcel por años. Por ejemplo, yo inicié mi carrera en Oaxaca, por allá por 1992, 93, y mi primer trabajo fue liberar a autoridades indígenas allá en el estado, autoridades tradicionales que por defender su territorio eran encarceladas. ¿Bajo qué tipología penal? Por usurpación de funciones, porque pues para las comunidades son autoridades,
con toda la extensión de la palabra, pero para el Estado no existen. No han existido los pueblos, no existen las comunidades, menos existen sus autoridades. Entonces, alguien que decía, a ver, este territorio no se toca y yo soy la autoridad nombrada por la comunidad, desde el Estado en ese momento, pues de Hermoso Zacatepec, aquí no estás en ninguna estructura, ni en ninguno de los poderes, ni en ninguno de los niveles de gobierno. Así que a la cárcel. Y me tocaba liberar a las personas. Y yo decía, ¿cómo le hago? El derecho no nos alcanzaba para entender. Tuve por eso que estudiar antropología, historia, otras disciplinas, para tratar de explicarlo al sistema judicial, jurídico, positivo, que había otras incluso formas de pensar, de vivir. Ahora ya se entiende más el derecho al buen vivir, ¿no? Pero en ese entonces, hace 30, 40 años, ni siquiera por acá se lo imaginaban. Así que yo pido ahora que pues podamos entender un poco más y leer las dos iniciativas, pero a mí, desde mi punto de vista, creo que las dos van pegadas, porque la indígena ahora estaría reconociendo personalidad jurídica a los pueblos, a las comunidades, que es fundamental, para que dejen de estarle llamando grupos, etnias, u otros términos peyorativos, y que realmente se le reconozca como son pueblos históricos, con instituciones sociales, culturales, económicas, políticas, y que tienen derechos igual que los demás, individuales, hablando de sus integrantes, pero también colectivos. Y en ese sentido, ante la pregunta de qué justicia queremos, yo diría una justicia que reconozca el pluralismo jurídico en nuestro país. Una justicia que reconozca que hay otras formas de impartir justicia, que como bien decía la compañera, ni siquiera necesitan hablar español, ni siquiera necesitan pasar por una universidad, pero son personas honestas, porque su propia trayectoria de vida les han puesto en esos cargos, ¿no? Un sentido común, un tema de sensibilidad. Cuando llegan las comunidades, los representantes de los núcleos agrarios al tribunal agrario, les digo, oigan, pásenlos, ofrézcanles un vaso de agua, porque nosotros cuando vamos a las comunidades, se desviven las comunidades cuando llegamos y nos dan de comer, así sea una tortilla la dividen, y si tienen frijoles nos comparten sus frijoles, pero nosotros aquí asumimos unas actitudes elitistas como jueces, como magistrados, magistradas, de que nosotros somos los que sabemos porque pasamos por una universidad, y a veces ni siquiera lo recibimos. A veces nosotros les pedimos ahí a los secretarios de estudio y cuenta, a los secretarios de acuerdos o a las secretarias operativas que lo reciban si bien les va. Pues si no, que saquen cita. Y si la tenemos saturada dentro de medio año. O sea, sí creo y coincido con muchas de las pláticas, de las críticas que ha habido al sistema, que sí urge una reforma judicial, pero por supuesto que urge. Y también es cierto que hay que respetar quienes estudian y que llegan por mérito, sí está bien, pero el gran grosor no nos mintamos nosotros mismos, como también ya se dijo. No es cierto que estamos llegando por méritos, estamos llegando porque conocemos a un familiar, a un amigo. El nepotismo en México es tremendo. Simplemente en el tribunal donde yo estoy, en los tribunales agrarios, el nepotismo se traduce en más de cientos de familiares que están en los tribunales, sean operativos o sean jurisdiccionales. Entonces, no hay un tema, digamos, de que se nos vaya a desbaratar el país, que viene una revolución que casi va a explotar el mundo. No es cierto. En el fondo sí hay una gran preocupación por perder los privilegios, por supuesto que sí, porque tienen seguros médicos extraordinarios, los salarios, pero no es solo eso, lo que se nos paga con choferes, comidas extras, eso es lo que está en el fondo, pero no se dice. Yo me escuchaba hasta ahorita en los foros que se sinceren los jueces, las juezas, los magistrados, los ministros, y que digan realmente los privilegios consisten en todo esto, ¿no? No es eso, porque si fuera eso, pues la verdad está hasta salvado, ¿no? Y entonces se disfraza todo eso en otros discursos, no miren lo excelso que es años de academia, sí, claro.
Y claro que tenemos que estar preparados, pero siempre nos preparamos hacia allá, por ejemplo, volviendo al tema de la interculturalidad, y cuando voltean a los pueblos y a las comunidades indígenas para estudiar cómo imparten justicia. Hay una visión totalmente discriminadora, racista. Todo lo que vuela, todo lo que sea indígena no sirve, es feo, es sucio, y volteamos y sigamos volteando al occidente y sigamos volteando, ya ahora ya no a las Europas, pero ahora con el sistema oral al anglosajón, ¿no? ¿Cuánto se invirtió para transformar el sistema penal en nuestro país al oral? ¿Cuántos millones de dólares para ir a capacitar a los jueces y juezas, etcétera, a Estados Unidos, a Chile, a Inglaterra? ¿Cuánto? ¿Por qué no podemos hacer otro tipo de planteamientos, lo que es, digamos, respecto a la justicia? Porque nadie nos va a decir, nadie aquí, siendo honestos, podría decir que tenemos un sistema judicial en nuestro país de primer nivel. O sea, por donde le busquemos, tenemos que intervenir, y sí, en términos estructurales y de profundidad, de mucha profundidad. Así que esta reforma de pasar, que espero que pase, apenas será el comienzo de una gran revisión que se requiere hacer en términos de lo que yo espero que en algún momento lleguemos a tener, que es a un país plurijurídico, y que reconozca un sistema de diferentes formas de impartir justicia, en donde también los pueblos indígenas se les reconozca históricamente en la dimensión que realmente se requiere ser reconocidos. Muchísimas gracias. Y como dicen en mi pueblo, la socamatiniac. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias. Ahora vamos a escuchar a la compañera Teresa Rodríguez de la Vega. Ella es profesora en el Centro de Estudios Sociológicos, socióloga, analista e investigadora de la UNAM, doctora y maestra en Filosofía de la Ciencia, imparte cursos de Teoría Sociológica, Filosofía de la Ciencia y Feminismo, y bueno, participa también en espacios de reflexión y análisis feministas muy importantes, ahí en pie de página, ¿verdad? En la mesa roja, y bueno, la vamos a escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Yo tengo la política de cuando me buscan del Instituto Nacional de Formación Política, antes de que me digan a quién me están invitando, yo ya dije, sí, claro, no. Y lo hago por dos cosas. Uno, porque verdaderamente admiro muchísimo el trabajo político de formación en territorio que hacen. Me parece que esto que tanto se habla de la politización, en gran parte se debe al trabajo súper entregado, súper militante y comprometido de compañeros y sobre todo compañeras, como Dan y como tanta gente del instituto, a los que de verdad yo admiro muchísimo. Y la otra es porque siempre aprendo muchísimo. O sea, yo ahorita, por ejemplo, las escucho y ya tomé mis notas, y entonces pues también resulta un espacio formativo para mí que agradezco profundamente y siempre muy enriquecedor. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Me intento ir súper ágil en los 10 minutos para no cansarles mucho. Creo que hay que ubicar la discusión que estamos teniendo ahorita sobre la reforma judicial en sus alcances de ahorita, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Me parece que ahorita lo que tenemos es una propuesta de reforma al Poder Judicial, tal como se le entiende y tal cual nos lo explicó muy bien Milay, en términos de esta ideación de un poder contramayoritario que en los últimos tiempos de reformas progresistas o de impulso progresista en el país ha sido verdaderamente un dique, y que efectivamente en otras experiencias ha sido el dique que ha logrado revertir procesos de avance en la agenda de los derechos y en la agenda progresista, ¿no? Ecuador, Argentina, Brasil, como nos lo decía muy bien Milay. Eso es lo que está en la mesa. Entonces tenemos que, creo yo, ponderar
el alcance de eso que está en la mesa, que no es poco, pero por otro lado, las puertas que esto está abriendo. Y la gran puerta que está abriendo, creo yo, es que estamos aquí discutiendo el sistema de justicia y lo estamos haciendo los no abogados, siempre con la ayuda y el acompañamiento generoso de los abogados críticos, que son poquitos y tienen mucha chamba estos días porque pues los llaman a todos lados porque ni hablan, van justo por los procesos formativos de los que nos hablaban las compañeras, pero bueno, lo estamos discutiendo. O sea, la ministra Lenia Batres sacó a la Suprema Corte de Justicia de las salas cerradas, que son uno de los asuntos que se está discutiendo, a las plazas públicas. O sea, ya la forma en esto es cuando estamos discutiendo el sistema judicial, aun cuando el alcance de esta reforma no sea suficiente para reformar todas las cosas que tenemos que reformar para garantizar un acceso a la justicia para todos, todas, como señala la convocatoria que hoy nos reúne, ¿no? Entonces, creo que la discusión que se está haciendo al Poder Judicial, no al sistema judicial, abre la puerta para que podamos discutir al sistema judicial, y eso ya es de suyo muy, muy importante. También me parece, y el tema de mujeres creo que entrará de manera mucho más poderosa en la reforma que necesitamos, no solo en la que tenemos. También está aquí. Necesitamos, por ejemplo, discutir qué candados en clave de perspectiva género se va a poner a los procesos de selección previos a la elección, ¿no? Creo que hay muchas cosas, paridad sustantiva, cómo vamos a garantizar que la composición de los magistrados, de los jueces, de los ministerios sean de los ministros y ministras sean plurales, etcétera. Pero creo que la agenda género vendrá después, en la reforma necesaria, que todavía que no está, pero que nos abren la puerta, y creo que hay que entrar, creo que nos están invitando a pasar, y creo que hay que dar portazo, ¿no? Y en eso creo que es como lo que me quiero enfocar, ¿no? En esa la reforma que tenemos, que no le resto importancia porque, reitero, no solo está metiéndose en la dinámica de desagravio que ha avanzado con la 4T, el desmentar, el desestructurar este sistema de privilegios en el que se han convertido las cortes, me parece que en el mismo sentido del desagravio popular que ha avanzado en la Cuarta Transformación, que los jueces, las juezas, los ministros, ministras, magistrados, magistradas sean sometidos al escrutinio público, tiene que ver con este empuje de que el poder se acerque al pueblo y que se escuche, ¿no? A la gente, a las mayorías, pues. Pero más allá de eso, me parece que tenemos que ver cuál es la puerta, qué hay adentro de esa puerta que se está abriendo. Eso es un poquito lo que me quiero imaginar, ¿no? Y allá adentro, pues hay un desastre, ¿no? Está el desastre del sistema judicial, está el desastre de la procuración de justicia en este país, y lo quiere, pues, sobre todo enfocar en clave de género y en clave feminista. Y ahí hay una historia muy interesante porque lo que a mi consideración es la corriente del feminismo más avanzada políticamente y más a la izquierda, y que garantiza no ser funcionalizada para los intereses del poder, que es el feminismo interseccional, hunde sus raíces históricas en el derecho y en un juicio de unas trabajadoras negras contra la General Motors en los 70s. Y entonces en ese juicio, la abogada Kimberly Clinch, o una cosa así, ya no me acuerdo, lo que argumentaba en el juicio, después hizo todo un estudio respecto a cómo se dirimió el caso legal en cuestión, por un despido injustificado, lo que se argumentaba en el juicio es que allá había una intersección de presiones en clave raza, género y clase, ¿no? Que los jueces estaban fallando a favor de la empresa, haciendo eco o funcionalizando a favor de la empresa todo un mecanismo societal de triple depresión, que no se suma, sino que se intersecciona, de tal manera que una mujer negra de clase trabajadora en Estados Unidos tenía un acceso a la justicia absolutamente obstaculizado, ¿no? Esa es la historia última. Ya después se hizo corriente teórica, desde mi perspectiva la corriente teórica más sofisticada del feminismo y la teoría feminista, pero ese es su origen. Entonces, siempre que hablamos
justicia y mujeres, en realidad estamos hablando de un terreno súper fértil, porque el acceso a la justicia es uno de los lugares en donde salta a la vista todas las maquinarias de opresión y de obstaculización a las que nos enfrentamos las mujeres en un sistema patriarcal como el que vivimos, ¿no? En el caso de los sistemas de acceso a la justicia, yo les recomiendo muchísimo que lean un artículo de aquí de mi queridísima Melissa Campillo, El Milenio, hace algunos días, en donde hace, por ejemplo, un recuento de toda la maquinaria, de cómo el sistema de procuración de justicia puede funcionar con una maquinaria de violencia de género, ¿no? En procesos de revictimización, de sexualización de imputadas y de víctimas, en los casos de revictimización, en casos de feminicidio, desde lesbi, pasando por Devane a Grafna, y se ha mostrado cómo la maquinaria de impartición de justicia, de procuración de justicia, es una maquinaria que genera violencia de género todo el tiempo, que va desde las dificultades para gestionar dignamente la lactancia y la menstruación en centros de privación de la libertad, como hasta cómo te reciben los ministerios públicos en el momento en el que tú te acercas, o bien cómo hay una desincentivación de la denuncia por esta maquinaria de violencia de género al que nos enfrentamos las mujeres, que incluye tortura sexual, chantaje respecto a tus familias y sobre todo mucha estigmatización, no solo en la como en la forma en la que nos muestra en la sociedad, en los medios de comunicación, por ejemplo, pero también como se nos juzga, ¿no? Criterios de mala maternidad como criterios que terminan pesando en el momento en el que se dicta la condena. Hoy en día, ya desde hace tiempo, el criterio de perspectiva de género es un criterio obligatorio para las personas juzgadoras, es decir, hay una obligatoriedad de cuidar el contexto social en clave género que está envolviendo a todo caso que se juzga, ya sea en torno a la víctima o en torno a la persona imputada, ¿no? Que eso ha sido un avance importante, sin duda alguna. Por ejemplo, estaba yo ayer leyendo estudio, porque dije, no, pues aquí hay otra gente que les ha dicho, entonces me puse a estudiar, estudiando para él, me puse a leer un artículo que cuenta un caso que llegó a la Suprema Corte de un convenio de divorcio, en donde una de las cláusulas tenían que ver con que la mujer que se iba a quedar con la custodia se quedaría con la casa, viviendo en la casa en calidad de usufructuaria de la casa familiar, la casa quedaba en nombre de los hijos, la mujer hasta su muerte tenía derecho de volver en la casa, con la condición de que no recibieran visitas masculinas, de que no se volviera a casar y que viviera con los niños, ¿no? Entonces, ese caso llegó a la Suprema Corte y el resultado fue la revocación de ese convenio de divorcio. ¿Y cómo se logró revocar? Pues se logró revocar por la obligatoriedad de la perspectiva de género para las personas juzgadoras. Entonces, se han hecho avances, sin duda alguna las abogadas feministas han logrado que el derecho más o menos se acerque a una impartición de justicia un poco más sensible, pero estamos absolutamente lejos de lo que necesitamos. Entonces, quiero, y que por ejemplo, tiene que ver con que ayer estaba escuchando también a Fátima Arangambo, quien está al frente de este espacio muy interesante, X, Justicia para las Mujeres, que decía que si nosotros miramos bien las cosas, en realidad deberíamos estar dejando de hablar de mujeres. Cuando una mujer se enfrenta a la justicia, no lo hace en calidad de víctima o imputada, sino es una mujer en conflicto con la ley, ¿no? Y que el problema es que en ese conflicto de la ley hay muchísimas opresiones en clave género que hacen que este enfrentamiento sea un enfrentamiento absolutamente desigual. En última instancia, decía Fátima en la cárcel que estoy viendo ayer, decía Fátima que el problema es que se asume que en el terreno de la violencia contra la mujer tenemos una cultura punitivista que nos dice la violencia contra la mujer es un delito, y entonces como es un delito se resuelve con un castigo, ¿no? Y no estamos viendo en realidad que la violencia es absolutamente sistémica y estructural, y que entonces los mecanismos de impartición de justicia que juzgan el delito también violentan a las mujeres en muchas otras partes de su engranaje. Entonces, termino rápidamente diciendo qué necesitamos, ¿no? O sea, para adelante, ¿qué necesitamos? Me parece que esa puerta que se abre y en la que hay que dar portazo y colarnos en banda, hay como tres cosas allá adentro que habitan y que las tenemos que empezar a discutir. Uno tiene que ver con una
verdadera transversalización de la perspectiva de género en la impartición de justicia, no solo como criterio al momento de juzgar, criterio para las personas juzgadoras, sino que nos ayuda a ver la crisis de seguridad que este país vive y la crisis carcelaria que este país vive es una crisis de cuidado, colapsa en el sistema de cuidado, cuando las madres, la crisis de seguridad tiene colapsado el sistema de cuidado porque tenemos a decenas de miles de madres que su labor de cuidar significa buscar a sus hijos en zanjas. Eso es una crisis de cuidados. Y haciendo eso, además, hay un problema de quien se queda en casa, ¿no? En esa casa de esas mujeres buscadoras. Pero la crisis penitenciaria es una crisis de cuidado, porque la chamba de cuidados que implica tener un familiar preso es impresionante, es absolutamente impresionante. Mientras que generalmente las mujeres en reclusión terminan tendencialmente por ser abandonadas por sus senos familiares, ¿no? Entonces, la verdadera transversalización de la perspectiva de género, no solo como criterio obligatorio para las personas juzgadoras, sino en términos mucho más integrales. Dos, muy importantemente, quizás en el centro y en el corazón, pues avanzar es una cultura de justicia mucho menos punitivista. Una de las más afinidades más bonitas del feminismo es que los feminismos más a la izquierda siempre son feminismos anticarcelarios, ¿no? Entonces pienso en Angela Davis, pero también pienso en Rita Segato, o pienso en todas las teóricas que han demostrado cómo hay una afinidad profunda entre la cultura primitiva y la cultura patriarcal, y cómo la cárcel en realidad es un engranaje fundamental del sistema heteropatriarcal. Por ejemplo, Angela Davis tiene un estudio muy bonito que demuestra que la dinámica de encarcelamiento de personas trans no puede ser entendida sino como un apoyo represivo, brazo represivo material que acompaña una cultura binaria y heteropatriarcal, ¿no? En el sentido de que nuestros sistemas de justicia están castigando delitos del Código Penal, pero también están castigando condiciones, están castigando condición de género, condición de clase, condición de racialización. Entonces, creo que avanzar hacia una cultura anticarcelaria, eso hace que el que estemos hoy aquí discutiendo esto sea súper potente, porque aquí se hizo en la Internacional Feminista, que suscribió un feminismo anticarcelario, y además que lo estamos haciendo a unos metros de la barra del reclusorio Oriente, en un lugar que se llama Utopía y Libertad, me parece que es en forma muy potente y muy poderoso, ¿no? Y por último, además de avanzar hacia un sistema antipunitivista, una verdadera democratización del sistema judicial. Escuchar ayer, también le recomiendo un programa de Brújula Chilena que conduce Luisa, en donde estuvieron 3 especialistas. Me llamó mucho la atención una intervención de Valentino Lloret, que decía, ojo, el voto de magistrados, magistradas, jueces, juezas, ministros, ministras no garantiza la democratización del sistema de justicia. La democratización del sistema de justicia pasa por lo que nos decía ahorita Larisa, ¿no? Pasa por acercar la justicia, por quitar la mediación absolutamente elitista de los abogados y abogadas hegemónicas que hacen que el acceso a la justicia sea ¿quién sabe qué pasó en la mediación? ¿No? No entiendo lo que me está diciendo mi abogado y mi abogada, ¿no? Entonces pasa por muchísimas cosas que no necesariamente se resuelven con el voto. A mí me parece que la iniciativa que está hoy en discusión en el Poder Legislativo es mucho más política que jurídica. ¿Y por qué es mucho más política? Porque abre una puerta para que las personas discutamos el sistema de justicia que tenemos y le podamos amoldar mucho más a una sociedad pues mejor de la que en la que vivimos, ¿no? Entonces, nada más. Muchas gracias. Nada más, un montón de cosas muy importantes también. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar a nuestra última ponente, a nuestra querida compañera Guadalupe Juárez. Guadalupe Juárez es una mujer sindicalista. Fue secretaria de las mujeres en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, dirigente de la colectiva Mujeres Morena República. Guadalupe Juárez es abogada, politóloga, feminista, sindicalista, dirigente, consejera nacional de Morena, maestra en estudios de la mujer,
recibió una medalla Galindo que se otorga, que otorga el Congreso de la Ciudad de México. Esta la recibió en el año 2022 y actualmente es diputada suplente por el Distrito 16 Federal. Es un gusto, Lupita. Te escuchamos. Gracias. Bueno, antes de empezar, la magistrada Larisa me hizo recordar, yo llegué siendo muy joven, muy joven, de 17 años a la Facultad de Derecho. No nos permitían entrar si no llevábamos falda. ¿Y saben cuando me digo cómo soy rabiosamente feminista? Luego dicen que soy profundamente radical. No nos permitían. Claro, encontré la ciencia política. Digo, soy abogada titulada, pero creo que mi vida es la política. Agradezco la invitación del Instituto de Formación Política al Programa Integral de Género, un equipo fundamental que ha realizado cosas muy importantes para la formación de las mujeres de este país. Un gusto compartir esta mesa con Nelsa Cantú, Teresa Rodríguez, Milay Virgas, nos une una amistad profunda, Larisa Ortiz, nuestra magistrada. A todas ellas hoy hemos aprendido muchas cosas. Déjenme platicarles. Este lugar es emblemático. ¿Quién estuvo aquí en la Internacional Feminista? Levanten las manos. Esta es una historia de las mujeres en este lugar tan maravilloso que es la Utopía o Libertad. Miren, yo formo parte de una colectiva nacional, se llama Mujeres Morena República. Estamos en 28 estados, es una organización autónoma de mujeres, y nosotros realizamos 2 giras en el 21 y en el 22. Por circunscripción agarramos camino, muchas de las compañeras que están aquí nos acompañamos y cruzamos el país con 2 temas centrales: el derecho a decidir y 2, la participación política de las mujeres. Por eso cuando hablamos en el tema de justicia, nosotras, es un poco esta recopilación que hicimos. Y arrancamos la ponencia. Si no hubiéramos votado 36 millones de mexicanos y mexicanas este 2 de junio, el Plan C, no estaríamos platicando, como dicen nuestras compañeras ponentes, ni discutiendo la reforma del Poder Judicial. Recuerdo cuando se presentaron las reformas, se hicieron cambios a las leyes de manera legítima en el Congreso y fueron aprobadas por nuestro movimiento. La Corte las echó para atrás. En ese momento nuestro presidente definió una estrategia que no nos quedaba clara. Vamos por el Plan C, trabajemos por el Plan C. Hoy sabemos que el Plan C es una mayoría calificada en el Congreso, que permitirá a nuestro movimiento, a la Cuarta Transformación, avanzar, a modificar la Constitución sin ninguna necesidad de negociar con algún partido. Esto lo logramos el 2 de junio y la mayoría calificada la obtuvimos Morena y la coalición. 371 diputados y nos quedamos a 3 senadores para lograrlo en el Senado. ¿Cómo la ciudadanía salió a votar por la 4T? Esto todavía los de la derecha se lo siguen preguntando. En algunos estados participamos el 60% y en algunos llegamos casi al 70%. Pero además nos subimos a la historia. Por primera vez vamos a tener una mujer presidenta. La doctora Claudia Sheinbaum será
nuestra presidenta, la primera mujer presidenta. Y en todo este largo caminar en el país, en todo este proceso, la doctora habló muy claramente de las reformas. ¿Cómo estaba pensando ella construir este segundo piso? Apoyo a mujeres de 60 a 64 años, la no reelección, las becas para alumnos de educación básica, la reforma a la ley del ISSSTE del 2007 y la reforma constitucional al Poder Judicial. Las tres primeras fueron presentadas esta semana en el Congreso. Reforma del Poder Judicial. La reforma judicial del Poder Judicial primero incide a nivel federal y luego será en los estados. Implica transformar un poder, como decían nuestras panelistas, clasista, machista, racista y que no responde a los intereses del pueblo. Un poder lleno de nepotismo, de impunidad y complicidades en su interior. La reforma del Poder Judicial, como está ahorita planteada, incluye la paridad en todo, en la elección de ministros, magistrados y jueces, pero no incluye nada más de perspectiva de género. Sin embargo, consideramos que es un primer paso para seguir avanzando. Imagínense lograr que el Poder Judicial esté comprometido con los intereses del pueblo y por ende con las mujeres. Gran tarea nos espera y hay que dar el portazo. Coincido con la compañera. Alejandra Spitalier en enero presentó en El Financiero un artículo que se tituló Mujeres en desigualdad del Poder Judicial Federal y señalaba que el hecho de tener una primer ministra presidenta no ha significado un avance en cuestión de género al interior del Poder Judicial, sino que se retrocedió en comparación a lo que se logró cuando estuvo como presidente el ministro Saldívar. Pues del 2019 al 2023 se avanzó en la paridad de género al dar oportunidad a más mujeres en los cargos dentro del Poder Judicial. Además, fue en ese tiempo cuando la Corte despenalizó el aborto a nivel federal. ¿Recuerdan? Con Piña, con la magistrada Piña, hubo una regresión en perjuicio de la igualdad de género en la administración actual del Poder Judicial Federal. Spitalier señala que se eliminó la Unidad General de Igualdad de Género de la Corte y se transformó en solo una dirección con muy poco personal. Se eliminó la obligatoriedad de los cursos de capacitación en materia de género que se había exigido para los cargos jurisdiccionales y era requisito para que las personas de nuevo ingreso pudieran ascender dentro de la carrera judicial. Tenemos primera ministra presidenta de la Corte, pero no se ha superado la desigualdad. Entonces debemos de reconocer que si bien que las juezas sean mujeres, no garantiza que tengan sensibilidad ante las injusticias que enfrentamos las mujeres, ni perspectiva de género. Y creo que con la reforma judicial llegó el momento de exigirlo. Esta reforma al Poder Judicial es el primer paso para avanzar, para transformarlo. Debemos solicitar una reforma de justicia, una reforma judicial donde la perspectiva de género de forma transversal sea importante, progresista, equitativa, a fin de garantizar a mujeres y hombres el ejercicio y goce de sus derechos humanos con un enfoque de igualdad sustantiva. Justicia efectiva para las mujeres. En el país hemos avanzado mucho en la cuarta transformación con nuestro presidente y en este proceso hemos participado también muchas mujeres
y vamos recuperando derechos, construyendo soberanía, construyendo un estado de bienestar en favor de todas, todos y todes, pero sobre todo para los más pobres. Lo estamos haciendo, es un orgullo formar parte de este movimiento, pero también hay que señalar que venimos arrastrando décadas de injusticia y violencias, y más desde el sexenio de Calderón, y no ha sido fácil. Y en esta transformación del poder judicial se resiste profundamente a transformarse, se resiste a cumplirle al pueblo, a las mujeres del pueblo. El sistema judicial es profundamente patriarcal, neoliberal, y se ha caracterizado por la corrupción, por el nepotismo, el acoso sexual, la violencia, por el abandono a la política de la Defensoría Pública. Pero principalmente tiene una deuda con nosotras, muchas deudas que debe de pagar y necesitamos que nos las cumplan. Justicia para las mujeres que han sufrido sentencias injustas por los jueces al señalar una carga cultural sosteniendo que las mujeres somos las únicas responsables de los cuidados de los hijos. Justicia para las mujeres que por decidir sobre su cuerpo han sido encarceladas. Los jueces, al juzgar el tema del aborto, han mandado a miles de mujeres a la cárcel injustificadamente. Justicia a las mujeres desplazadas, como lo encontramos en Michoacán, por la violencia. Las sacan de sus localidades a la fuerza, a familias enteras. Y 75% son mujeres que pierden sus propiedades, papeles, vida social y quedan en la nada. En las colonias más pobres, a las niñas de 14 años se les roba, se les droga, se les prostituya. Justicia para las niñas y los niños que han sufrido abuso sexual infantil, pederastia y pornografía infantil, como lo encontramos en Nayarit. Entre los países que integran la OCDE, ocupamos el primer lugar en violencia sexual en contra de los niños y niñas adolescentes. Justicia para las mujeres desaparecidas, asesinadas, quemadas, tiradas en los arroyos. Lo encontramos en todo el país en estas 2 giras nacionales que hicimos. En nuestro país, 66.1% de las mujeres que tienen 15 años o más han enfrentado violencia en cualquier tipo alguna vez en su vida. 43.9% han sufrido agresiones del esposo o pareja actual y 53.1% han sufrido violencia por parte de un agresor distinto. Justicia para las sobrevivientes de la tentativa de feminicidio. No somos cifras, diría la compañera Carolina Ledesma. Mariana Lima, Buendía, Maricel Escobedo, Liliana Rivera, Jerry y muchas más. No somos cifras las muertas de Juárez, de Ecatepec, diría Natalia Aguiluz, que hizo una tesis de doctorado. Y en todo el país exigimos justicia, cárcel a los violadores, a los pederastas, a las feminicidas, a los golpeadores. Rechazamos que tengamos leyes con nombres de mujer, ley Olimpia, ley Ingrid, ley Malena, sentencia Mariana Lima. El Poder Judicial actual y la justicia deberían de darse sin necesidad que las mujeres pongamos nuestro cuerpo y vida. Será una lucha histórica. El Poder Judicial es un poder conservador y con mucho poder. Con esta reforma, y con esto terminamos, democratizaremos el Poder Judicial y buscamos que se sancione a jueces, a juezas que no hagan bien su trabajo,
que exista transparencia en las decisiones que toman, así como que respeten los tiempos que hoy se les están poniendo en la reforma para resolver los casos. No puede ser que tengamos 20 años casos sin resolver, ni que ganen tanto dinero. Los foros han señalado que ganan más de 5 millones al año. Es indignante para este país, es indignante para las mujeres que exigimos justicia. La lucha no será sencilla. Ese es el poder, que el resquicio que todavía tiene la derecha. Y se sienten fortalecidos porque tienen 15 millones de votos. Nosotras, nosotros, todos tenemos casi 36 millones. Y lo vamos a lograr. Estamos convencidas porque la justicia está de nuestro lado. Es tiempo de mujeres de izquierda. Justicia, justicia para las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Gracias a la maestra Guadalupe Juárez. Y con esto vamos entonces a cerrar nuestras participaciones de nuestras queridas ponentes y vamos a abrir la parte de sus respuestas, sus comentarios, sus preguntas, y también, Itati quiere comentar algo. Entonces, bueno, estamos, nos quedamos un poco conmovidas porque sí es una demanda muy sentida, hay mucha injusticia en México, y pues sí necesitamos justicia para todas, para todos, todos, de verdad. Entonces, como decían, esta es una primera puerta. Es importantísimo avanzar en esta democratización del Poder Judicial y de ahí meternos para ver claramente cómo progresa un Poder Judicial que realmente sea justo, que no sea una injusticia lo que perpetúa, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas. Ustedes, no sé quién tenga alguna pregunta que hacerle a las compañeras ponentes, algún comentario también que ustedes quieran hacer. Vamos a intentar que vamos a hacer no tantas participaciones porque tenemos el tiempo reducido, pero sí queremos escucharlos también, escucharlas. Entonces, vamos a pedirle a la gente, vamos a hacer 6 participaciones, ¿les parece? 6 personas, las primeras que levantan la mano, pues serán las que podrán hacer su pregunta, comentario, de manera breve, si se pueden pasar a formar acá para que estén cerca del micrófono y podamos escucharles bien y que no nos enredemos con el cable. ¿Va? Bueno, entonces, ¿quién inicia? Adelante, compañero. Entonces, vamos a dar un tiempo, ¿no? ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿Les parece bien? Bueno, 10 minutos máximo, ¿sale? De acuerdo, respetemos entonces el tiempo, ¿sale? Gracias. Buenos comentarios, siempre hay preguntas, pero ahora voy a comentar. Ayer hicimos brigadeo en un tianguis y varias mujeres comentaron que no saben de leyes, pero que sí sienten la injusticia. Le dijeron con groserías, pero yo voy a decir aquí, dijeron, qué bueno que hagan esta reforma, ya estoy de tanta de los jueces. Y eso es lo que quería comentar, porque a veces piensan en los medios, dicen que somos tan ignorantes, porque sí ignoramos muchas cosas, pero yo creo que las mujeres sabemos perfectamente el tema de la justicia más que otro sector. Y solo quería comentarlo porque fue en un tianguis con gente que probablemente no estudió ninguna carrera y todos y todas están a favor de la reforma. Pueden que no la entiendan con ello, pero sí la sentimos la injusticia. Así es. Gracias, compañera. Te escuchamos. Buenas tardes, yo soy Laura de Xochimilco. Les agradezco a todos los que estén aquí, cada uno de ustedes. Siempre que platico con cada uno de ustedes me retroalimento, porque sé que de aquí cada una se va a su comunidad y platica con las más cercanas o hacen alguna actividad y es ahí donde comenzamos a hacer estos cambios. También a las panelistas que bueno, en esta retroalimentación nos dan una idea de lo que viene. Yo preguntábamos, hemos platicado mucho con las compañeras precisamente de esto. No hay un derecho comunitario, no hay un derecho
en el que nosotras nos preguntamos cómo podríamos hacer un activismo más de raíz, porque pareciera que todo se queda en la teoría, y cuando bajamos a territorio encontramos que las mujeres no tienen información, encontramos mayordomos que son excelentes líderes, pero no tienen acceso a la información. Entonces hay leyes, pero también tenemos usos y costumbres, y en una combinación poco agradable para nosotras, sube la violencia en vez de que se reduzca. Entonces, mi pregunta es en este tiempo, ¿cómo podemos contrarrestar, incluso desde el mismo origen, desde el desconocimiento, no potencializar la violencia? Porque si bien hablamos de derechos, siempre me ha parecido que el derecho es como muy individualista, pero ya tiene esa mirada comunitaria que hemos perdido mucho. Entonces, ¿cómo se le puede hacer este ejercicio que hacen las compañeras? Pues es excelente, porque tenemos líderes en los mercados y dicen, pues yo nada más sé que tengo que contratar un abogado y defenderme, ¿no? Pero pues encontramos varias leyes y luego, ¿no? Se necesita. Entonces, esa es mi duda. ¿Cómo podríamos hacer un activismo pues más efectivo, ¿no? Muchas gracias a todas las que están aquí. Gracias, compañera. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Y una pregunta para la ponente Larisa. Justamente pensaba en esto que mientras usted estaba haciendo su ponencia, me surge y desconozco si existe realmente una constitución o leyes traducidas a las diferentes lenguas maternas que tenemos, y si sería pertinente iniciar una traducción urgentemente para que tengan acceso a esta información. Y otra, ahorita que tocó la compañera los de usos y costumbres, precisamente cómo empatar nuestras leyes con los usos y costumbres para que no surja precisamente un conflicto, porque hay una defensa a los usos y costumbres, pero también por usos y costumbres las mujeres pues somos más alejadas, ¿no?, de lo justo precisamente. Entonces, pues esas son mis preguntas. Muchas gracias. Excelentes ponencias. Gracias, compañera. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo soy Isa Malpica y pertenezco a la colectiva Mujeres Morena, República Mexicana. Yo quisiera poner en evidencia que pues hay un proyecto que quizá ustedes muchos no conozcan, nosotros conocemos. Y ya sí quisiera preguntarles a las ponentes cómo podríamos empezar este único proyecto de Mujeres Morena y República Mexicana, que desde el 2016 y aún antes ha estado presente intelectualmente en la cabeza de nuestra compañera Guadalupe Juárez Hernández, y que ha formado un gran equipo de mujeres, primero a nivel ciudad. Primero empezamos las escuelas presidenciales, 8 mujeres. Llegamos a 100 mujeres en las alcaldías, mujeres con escuela presidencial, con talleristas preparadas. Este es un proyecto de escuelas presenciales después en la pandemia en línea, y se hizo la capacitación para que entráramos a Zoom, para que entráramos al stream, al Google en vivo, en fin, todo eso. Y la revista. Esto es algo que ahorita, sin querer, pues lo hicimos, porque nosotros bajamos a territorio, encabezadas por nuestra compañera Guadalupe, que hizo varias giras nacionales de circunscripción, y ella siempre estuvo presente y en los congresos, simposios, y todo lo que se hizo a través de fue para bajar a territorio, porque nosotros no somos de escritorio, somos de territorio. Entonces, me acuerdo una vez que fuimos a Tlaxcala, el perrito no recuerdo bien, pero íbamos en un carro, todo con niebla, la chofer, porque era chofer, en paz descanse, Anita, que en paz descanse, era manejando, y sí, que allá era la misma de la carretera. Pues esa es una anécdota que yo les quiero comentar de cómo esta escuela ha ido creciendo. Escuelas presenciales, escuelas en línea, revistas que ustedes pueden consultar en internet,
y que es para la formación política y liderazgo de las mujeres. Esto ha llegado hasta los congresos, porque en muchos de los congresos se van diputadas y estas diputadas iban con la consigna de recoger todo lo que se hacía, porque se hacían mesas de trabajo y en esas mesas de trabajo pues después plenarios se llamaba y luego se imprimía. Entonces este es un proyecto que yo sí quisiera preguntarles cómo vamos a impulsar este proyecto. Yo estoy ser voluntaria, estoy convencida de él, así como estoy convencida de nuestro gran presidente y de todo ese proyecto de nación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Vanessa, es conductora de radio en Radio Anglo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a escuchar a la compañera y ya vamos a ir terminando con las participaciones, ¿sale? Buenas tardes a todo el público, a las ponentes. Aquí, para mí sería una pregunta para todas en general, en decir qué hace falta para tener justicia aquí en nuestro país para las mujeres con violencia familiar. Pregunto porque yo tuve una experiencia, vino una prima de Estados Unidos y nos comentó que en Los Ángeles el esposo de otra prima la estaba golpeando. Lo denunciaron, llegó la policía, lo agarró, lo hincó y le hizo que le pidiera perdón. Eso me quedó muy grabado. ¿Qué hace falta aquí? Que al menos a alguien, o cómo sería para que se evitara ese tipo de violencia. ¿Qué ley sería? ¿Cómo se haría? ¿O cuál sería la problemática para solucionar esa violencia familiar que se hace desde la casa? Entonces, agradezco a Lupita Juárez por darme el valor de participar. Antes era una ama de casa que no más estaba en mi casa, y gracias a Lupita Juárez y todos sus foros, aquí estoy y participo. Gracias. Gracias, compañera. Y escuchamos. Buenas tardes, soy Salvador Jaime, macho de origen, definitivamente. Tuve 3 niñas, eso cambió mi concepto. Ahora tengo 7 nietos, 6 varones y ella, dijeron, ¿verdad? Simple y sencillamente, yéndome a ese tema. Perdón. Tocando ese tema, quiero agradecerles a las señoras que están aquí la calidad que tiene cada una de ellas. Y quiero decirles que si ellas las identifico por cómo se visten, a ellos igual, a ellas también toman su decisión cómo vestirse, pero los magistrados parecen imitaciones de Drácula con su uniforme. Me gustaría que sugirieran en todo este rollo que traen de cambiar a esos cuates, que por favor las magistradas femeninas se vistan igual, como de vampiro, pero de color rosa, algo que las identifique y suavicen esa rigidez que muestran todos los magistrados. Perdón, yo me dedico a construcción, yo no sé nada de magistrado. Sí hice mi voto por libre y soberano, no les digo por quién, porque se supone que es un voto oculto, pero estoy aquí, ya saben por qué. Gracias. Gracias. Le escuchamos. Gracias. Buenas tardes, Fernando Jaramillo. Soy estudiante de la Base de Economía. Aquí tenemos una super maestra. Bueno, ahorita comentaba señora cómo hacer para que la mujer no sufra esta violencia. Yo por eso apoyo este movimiento feminista, porque es una forma de empoderarse de la mujer. Cuando yo como hombre he vivido también el sometimiento, y es muy difícil tomando clases de Derecho Penal en la UNAM, con una profesora nos cuenta cómo a una de las mujeres asesinadas, ella estaba como defendiéndose, pero en un momento en que de plano cedió completamente. Cedió y se dejó asesinar. ¿No? Creo que es muy importante este movimiento
y viene otro también aquí de la Suprema Corte, que es fundamental, ¿saben? Está de querer dar otro albazo otra vez de los magistrados del Poder Judicial de la Federación, y creo que necesitamos estar muy atentos. Yo creo que aquí en Merena también es la Suprema Corte de Justicia. Siempre nos han engañado con eso, compañeras y compañeros. No es la Suprema Corte de Justicia, es de la legalidad en beneficio de los más poderosos, pero no de justicia. Lo que a mí me molesta tanto es que las feministas salen a hablar, pues ya saben, con su elocuencia de la justicia y que se requieren recursos para la justicia, cuando piden dinero para la justicia, y no aplican a la justicia. Hay que distinguir entre la justicia y la legalidad, compañeras, compañeros. Por otro lado, felicidades, lo que se escucharon a Luisa, que me lo he encantado. Me gusta mucho también toda tu trayectoria. A la magistrada Larisa, la verdad es que mi reacción, magistrada, que usted se sienta orgullosa de su origen. Me he tocado acercarme al metro y platicar, llegar sin que se den cuenta dos chicas que venden cacahuates, hablando de su lengua. Y entonces cuando yo llego, cambian y empiezan a hablar en español. Y entonces yo me empiezo a platicar un poco y ya sale el tema, pues que no se atreven a hablar su idioma por miedo. Hemos vivido con miedo durante muchos años, compañeros, en cuanto al clasismo, al nazismo y en cuanto al feminismo también. De verdad, magistrada, no sabe qué gusto me dio cuando escuché que usted, su currículum dice que es indígena, que sus abuelos, todo esto, de verdad, hoy se ha desenterrado esto. Quisieron enterrar a los pueblos originarios y después de 500 años, ahí están vivos los pueblos originarios. Son los dueños originarios de este país, de estas tierras, y resulta que llegan los de Europa y se apropian de estas tierras. Ya estoy viviendo. Enhorabuena que todavía son súper de la guardia, y yo sí voy a decir quién es, Andrés Manuel López Obrador, porque no solo es un líder político, un genio político, es un genio sociológico, es un genio teológico, estadista, tiene muchos talentos, es un fenómeno, no solo en México. Para mí, es el ranking de la actualidad. De pronto me parecía que era como demasiado comparado con Gandhi. Pues que creen, no, compañeros, está a ese mismo nivel Andrés Manuel, y necesitamos recibir todo ese cuesta arriba que nos dejó a Claudia hasta arriba, compañeros. Es la escala política de Andrés Manuel. Llegara nuestra presidenta. Muy rápido, si a tal vez miren ustedes, yo desde algún tiempo traigo este momento. Creo que es el momento de acuñar la frase sociopolítica, porque antes hablar de política era apestaba hablar de política. Preguntábamos de política y nadie quería hablar de política, porque además había un momento de que de política y de religión no se habla. Bueno, hoy sí se habla de política y se habla de manera pacífica y racional. Creo que es importante que hoy aprendamos el concepto sociopolítica. Aquí tenemos a la compañera Guadalupe Juárez. ¿De cuánta gente ha hecho trabajo social? Ahorita lo acaban de comentar las compañeras, el trabajo social, pero eso no cuenta porque no eres político o porque no estás conectado. Creo que es importante que aprendamos el concepto sociopolítico, porque Andrés Manuel es un sociopolítico, no es un político tradicional. Claudia es una sociopolítica, porque él también hizo trabajo en la universidad y desde abajo con los compañeros que no tenían lugar en las preparatorias. Entonces, bueno, ahí lo dejo con varias amigas. Gracias. Gracias. Bien. Bueno, entonces ahora nos vamos a estar el micrófono a nuestros ponentes para ver quién quiere responder a algunas de las preguntas que hicieron. Yo creo que ¿todos quieren contestar? De acuerdo. Bueno, entonces. Bueno, yo si quieren, yo empiezo. No, 2 minutos. Bueno, a mí me parece importante que conozcamos, porque la conocemos, esta experiencia que hizo la doctora Claudia en la ciudad. ¿Quién conoce las lunas, compañeras? ¿Quién conoce la red de mujeres? ¿Quién conoce los ministerios públicos de abogadas mujeres? No hay más, tenemos que organizarnos. Yo tengo mucha confianza
que nuestra presidenta no solo va a cumplir, sino va a ir más allá, pero que también nuestra compañera Clara Brugada haga ese compromiso sobre el sistema de cuidados. Muchas gracias. A ver, muy rápido, una reflexión. Yo creo que no hay que saber de derecho. La justicia y el sentir la igualdad, el sentir que uno es respetado, no solo en lo personal, sino en lo colectivo, es realmente el derecho. Ese tiene que ser el derecho. El derecho no puede ser esa cantidad de conceptos crípticos que no se entienden. Así se ha construido históricamente el derecho, para que la gente no entienda, para que la gente no sepa lo que está pasando, para que la gente no se pueda defender. Y eso es lo que tenemos que también develar, quitar. En este sexenio, muchas de las iniciativas que se propusieron desde la Consejería de la Presidencia tienen un lenguaje mucho más sencillo, como tiene que ser, un lenguaje que se entiende, un lenguaje que entendamos. Es verdad que hay muchos conceptos técnicos, etcétera, pero hay muchas cosas que se pueden entender muy bien y romper esta cuestión elitista también del lenguaje del derecho. Y eso también tenemos que hacerlo dentro de todo el sistema de justicia. Eso también tenemos que hacerlo. Y por eso leí la primera campaña que decía, no, nosotros no sabemos derecho, no importa. Tú sabes, nosotros sabemos, todas sabemos lo que es la justicia. Cuando nos respetan, cuando podemos respetar a los otros, cuando podemos realizar nuestras necesidades, cuando podemos también estar en la búsqueda de la felicidad plena, que no es individual, sino siempre es colectiva, porque somos seres sociales. Entonces, eso es la justicia, y ahí tenemos una noción, todos y todas, y todos de lo que queremos. No hay que saber mucho de derecho, la verdad. Y por eso yo hacía la propuesta de los jueces y juezas legos, porque estarían con jueces profesionales y no hace falta saber de derecho. Lo que hace falta es tener sentido de justicia y sentido común de la justicia y de la igualdad y de la discriminación y la no discriminación, y también de las diferencias que tenemos todos y todas. Y por último, el tema del derecho comunitario, lo digo muy rápido. Nosotros, esto se viene trabajando hace mucho tiempo, y en México hemos intentado, no solo lo ponemos en las currículas docentes, sino de dárselo a los estudiantes, sino también de practicarlo, y seguro que Larisa puede hablar mucho más que yo de esto, del tema del pluralismo jurídico. El tema del pluralismo jurídico es que el derecho, el único que existe no es el derecho estatal. Existen muchos órdenes jurídicos que están confluyendo con el derecho estatal, y esto no es solo el del pueblo indígena, también en urbanidades, en comunidades, sean urbanas, sean rurales, donde hay reglas que las comunidades tienen y funcionan mediante ellas. Eso, reconocer el pluralismo jurídico, Larisa lo mencionó, en nuestra Constitución, que no está reconocida, y en nuestro sistema jurídico es un reto, pero también lo podemos hacer en la práctica. No pensemos tanto en las leyes. En la práctica nosotros tenemos reglas, ejercemos reglas, y podemos hacer y vivir una vida comunitaria que es más política que jurídica. Pensemos más en eso, y en esa vida política, haciendo desde el colectivo y desde las luchas sociales la realización de nuestros plenos derechos humanos, vamos a decirlo así, nuestra plenitud como personas, no solo individuales, sino sobre todo en lo colectivo. Es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Bueno, muy interesantes las preguntas y comentarios que hicieron. Ante la pregunta de si hay leyes o la Constitución está traducida a lenguas indígenas, ¿quién hizo la pregunta para dirigirme? Fíjate que no hay, y yo digo que qué bueno que no hay, porque justamente lo que estamos ahorita discutiendo es, no sé si valga la pena que se conozca un sistema que al final de cuentas no está siendo justo o no está haciendo su función de justicia. Yo ahí lo que diría es más bien tratar de construir esto que nosotros le hemos llamado un Estado plurijurídico, en donde más bien la invitación es a voltear un poquito cómo se imparte justicia por parte de los pueblos, sin romantizar, por supuesto, creo que tú también lo decías, o alguien más. ¿Cómo le hacemos con este tema de usos o costumbres, o mejor llamado, con las culturas o estas partes culturales que también oprimen a las mujeres, que también las excluyen, que también las discriminan, que también las violentan en las comunidades, en los pueblos? Bueno, tenemos que justamente tomar en cuenta que esta perspectiva transversal
de derechos humanos y luego la de género, aplica también para los pueblos indígenas. Es decir, que las costumbres, que la cultura no pueden bajo ninguna circunstancia justificar violencias, justificar discriminación en contra de las mujeres y las niñas indígenas. No se puede. En México y en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces tendríamos que trabajar más bien por un tema de interculturalidad donde nosotros también conozcamos cómo se imparte justicia en los pueblos. Y ante otra pregunta que hacía otra compañera sobre qué se necesita hacer para evitar el tema de la violencia o atender de manera oportuna la violencia hacia las mujeres, y nos puso el caso de Estados Unidos. ¿Dónde está? ¿Quién? Ah, ya, muy bien. Fíjese que me recordó que aquí en México, justo cuando llega el licenciado Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, hay una modificación muy interesante en la entonces Procuraduría Local de la Ciudad de México, y se creó la agencia del Ministerio Público especializado en atender a personas indígenas. Y tuve la fortuna de conocer muchos casos de cómo esta agencia, que se integró por hombres, mujeres indígenas, abogados, abogadas, ¿no?, que hablaban sus lenguas. Fíjense cómo cambia. Ahí es donde yo digo que la importancia de es importante que se integren hombres y mujeres abogados a los sistemas de impartición de justicia. Sucede que hay un caso de una pareja de indígenas de Oaxaca que vinieron a una fiesta a la Ciudad de México. El señor se atreve a golpearla en el metro, inmediatamente es detenido y la llevan a la agencia especializada. El INP, que es indígena y que conoce de la idiosincrasia, pues le dice: a ver, pásenme aquí a los separos. Y como eran unas lesiones menores, o sea, una cachetada, una cosa que no deja con mucha marca, pues casi que ya decía el señor, pues ¿cuánto pago? Y nos vamos, ¿no? El MP le dice: no, pues sabes que no te vas a salir, métanlo acá, y habla por aparte con la señora y le dice: mira, este es un delito que merece, que permiten la disculpa. Si usted le perdona, pues inmediatamente se van. Entonces la señora, pues preocupada porque ya se van a la tapo con su viaje, le dice: bueno, pues le perdono, no pasa nada. Entonces el LP le dice: no, a ver, aguántenlo 10 horas, 12 horas, y después le otorga el perdón y ya se van ustedes. En ese lapso, el señor agresor, bueno, lloró, se le hincó, le dijo que no iba a volver a pasar, etcétera. Y bueno, firman un convenio ahí en donde le dice: a ver, fírmale aquí que no le vas a volver a pegar a la señora, porque además no era la primera vez, ¿no? Y que ella va a venir aquí a decirnos nuevamente si le pegas, y entonces sí, ya no vas a tener fianza, etcétera. Ya lo liberan a las 12, 14 horas. El señor muy contento de estar con su pareja, y ya se van contentos a la tapo, ¿no? Yo creo que esas son de las cosas que si uno hubiera sido formalista de, a ver, tomen la declaración, 48 horas, etcétera, 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 no hubiera pasado nada. Ahí es donde yo digo que vale la pena echarle un vistazo al pluralismo jurídico para nuestro país. Tlazo Camatimiac. Dos cosas muy brevemente. Bueno, una, la pregunta de cómo hacer para que se fortalezca la experiencia de Mujeres Marina República, pues yo ya no tengo ni idea, más bien les diría: enséñenos ustedes, porque con lo que nos contaron parece que lo han hecho requete bien, y ojalá en realidad eso se reproduzca al interior de las estructuras del partido, que a veces van a contracorriente de todo este proceso de politización, ¿no? Entonces, que las dinámicas de corriente y eso no le ganen a este trabajo que están haciendo ustedes, y que me parece súper admirable. Entonces, más bien explíquenos ustedes. Y la otra, la pregunta de la compañera respecto a la violencia contra las mujeres en la familia, me parece que es un tema muy importante, no solo porque hay que avanzar en un sistema de procuración y impartición de justicia que proteja a las mujeres de manera integral. Claudia Sheinbaum me parece que estaba presentando, me acuerdo en algún momento de la campaña, que dijo esta idea, por ejemplo, de que a veces encaminándonos a proteger a las mujeres de los espacios agresores, en realidad las estamos castigando y victimizando. Por ejemplo, la idea de las casas de acogida, ¿no? Es decir, situación de violencia de género, saquemos a la mujer y la llevamos a una casa de acogida. Y decía Claudia Sheinbaum,
no, más bien quitemos al agresor y hagamos que la mujer siga en su espacio con sus hijos y su aporte nacional. Ese tipo de consideraciones me parece que avanzan en la dirección correcta. Y sin embargo, creo que en el tema de violencia de género tenemos que ser muy cuidadosos, porque si nosotros la miramos solo desde la perspectiva de que es un acto que amerita castigo, que la justicia se resuelve en ese loop de violencia-castigo, no nos estamos dando cuenta que en realidad cuando nosotros nos quedamos ahí, al pedir castigo estamos activando otra maquinaria de violencia de género que es el sistema punitivista carcelario. Entonces creo que tenemos que ser como muy responsables de sí exigir justicia, sí exigir reparación del daño y garantías de no repetición, pero no hacer que el dolor, el peligro cotidiano en el que vivimos las mujeres en este país nos nuble la visión de que no podemos hacer que nuestro dolor y nuestro peligro cotidiano se funcionalice para fortalecer un sistema punitivista y carcelario que genera violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, creo que en la raíz de todo está la violencia material que hace que las mujeres nos necesitemos quedar en el espacio en el que se nos violenta, ¿no? Entonces, toda política social que avance en la independencia económica de las mujeres, en quebrar esta dependencia material que soporta la opresión y el peligro cotidiano, y en hacer, sobre todo, que se rompa esta inercia de la división sexual del trabajo que garantiza que las mujeres dependamos materialmente para subsistir de muchas veces quien nos violenta, pues creo que hay que avanzar hacia ello. Entonces, que se haga justicia, que se castigue, pero no hay que quedarnos ahí porque los sistemas de castigo activan mecanismos de violencia. Claro. Solo para sumar lo que dice, pero efectivamente un hombre detenido en realidad es una mujer llevándole comida, manteniéndolo dentro, haciéndose cargo afuera de sus hijas y sus hijos, infancias creciendo con estigma, con discriminación, ¿no? No se trata de que no paguen, es como transitarnos a pensar otras formas de restaurar el baño, ¿no? Y eso me parece súper importante porque lo conecto solamente con regresar a las causas. Creo que ahorita no hablamos tanto de las causas y de prevención, pero creo que cuando hablamos del sistema de justicia inevitablemente, obviamente, hay que hablar justamente de la prevención. Para prevenir la violencia, ahora que alguien preguntaba esto, necesitamos un sistema de cuidados con presupuesto, un sistema de cuidados que verdaderamente funcione, que sea con cuidados interseccional. Una agenda de no discriminación, es decir, creo que hay muchas maneras de complementar el contacto o el conflicto con la ley apostando porque no exista, ¿no? Y eso creo que es una de las grandes banderas que hay en esta administración. Solo diría que para avanzar la agenda pues hay que seguirla abriendo, justamente estos ejercicios de consulta, de plaza pública, de socializar las discusiones que antes solo se daban en cuartos cerrados es muy importante. Y nada más decir que justamente la crítica a veces es constructiva o para construir. A veces se toma mal que digamos, este paso es el primero de muchos que se tienen que dar, no es suficiente. Pero lo hacemos desde la petición de que justamente se mantenga pues sí, el avance, digamos, de esto, ¿no? Entonces, una idea que no se nos olvide también presionar a otros poderes. El judicial es el que menos nos ha rendido de cuentas, pero el legislativo tiene presupuesto. Y con presupuesto funcionan o no los proyectos países, ¿no? Del ejecutivo dependen las policías, las fiscalías autónomas, es decir, todo este gran entramado tiene muchos y muchas destinatarias y destinatarios. Entonces, como justo esto, empecemos por aquí, pero no dejemos en sensación lo demás que sea puesto ciudadanos el día de hoy. Muchas gracias. Excelente nuestras ponentes. Disculpen con el apresuramiento, pero es que necesitamos también llevar el espacio a otras personas que van a utilizar el auditorio. Les agradecemos muchísimo su participación. Creo que fueron extraordinarias presentaciones que les dan para mucho, ¿no? Para reflexionar muchísimo. Y les pido un aplauso nuevamente para todas.